Buenas noches, somos estudiantes de la carrera de Educación. El día de hoy estamos aquí con el magíster José Luis Centeno y vamos a tratar un tema relacionado con la inclusión educativa. La inclusión educativa busca garantizar que todas las personas, independientemente de sus habilidades, necesidades o características, tengan acceso a una educación de calidad y relevante, asimismo en un ambiente seguro y respetuoso. Otro punto muy importante de la inclusión educativa es que busca fomentar una cultura de respeto y asimismo de aceptación a la diversidad en el aula. Hay que entender que cuando hablamos de educación inclusiva hay que propiciar los servicios y recursos para apoyar a las personas, en este caso con discapacidades o necesidades especiales, para así poderles brindar una educación de calidad. A continuación, vamos a partir con las preguntas, en este caso, magíster, para que nos ayude. La primera pregunta. ¿Considera que para que exista calidad educativa debe existir educación inclusiva? Bueno, gracias por la entrevista y esperemos que el objetivo de lo que ustedes están esperando se les cumpla de la mejor manera. La calidad educativa no se basa en una inclusión de las personas. La calidad educativa se basa en una estructura en sí de la educación como tal. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros vayamos estructurando y de acuerdo a cómo vayamos ejecutando esa estructura, creo que la calidad puede mejorar. Como digo, no solamente, y es más, ni dependería de la inclusión, sino de cómo se ejecuta cada uno de los parámetros establecidos dentro de esta planificación. Lo que sí podría decir es que es muy importante que la inclusión sea parte de la educación. Eso sí, todos somos seres humanos y no podemos hablar de que el uno es más inteligente y el otro es menos inteligente. Al menos personalmente no comparto eso. Lo que sí puedo decir es que algunas personas tienen una agilidad de retención más rápido, otros nos demoramos un poco más, pero a la larga llegamos a un objetivo como tal. Por eso tenemos los profesionales que tenemos también, ¿no? O sea, entonces para mí al menos la inclusión no mejoraría la calidad. La calidad mejoraría con el cumplimiento de la estructura que se tenga para que la educación llegue a los niveles que se requieren. Por lo siguiente, ¿considera usted que en esta universidad se practica la inclusión educativa? Sí, tenemos estudiantes con capacidades diferentes, ¿no? Entonces, yo al menos tengo en mis paralelos 2 personas. Entonces, yo no sé, no creo que se les debería ver como personas extrañas, ¿no? A lo contrario, son seres humanos, como decía, con ciertas situaciones que la vida no les ha dado. Y nuestra obligación es tratarles como seres humanos. Y el ser humano no solamente es cuestión de exigir una lección como tal, sino el dar esa importancia de persona como tal. Yo creo que ahí estaríamos y estamos trabajando todos bajo ese aspecto, ¿no? Primero, el hecho de tratar como seres humanos, estamos siendo incluidos todos, y así debería ser. Lo siguiente, en su trayectoria como profesor, ¿ha realizado adaptaciones curriculares? Bueno, como no ha habido, digamos, grupos especiales, sino dentro de los grupos normales ha habido una que otra persona, de alguna manera se ha dado una exclusividad a esta persona. Y la exclusividad no es un trato, digamos, diferente, sino más bien un trato en el cual la persona se vea involucrada en las diferentes actividades que tenemos. Por ejemplo, o sea, a una persona normal le planificamos un trabajo de media hora, entonces a la otra persona, por ciertas situaciones, dependiendo de la condición que está, se le puede alargar un poco más de tiempo. Entonces, tranquilamente se puede trabajar con las personas de esta manera. ¿Cómo debe cambiar la sociedad para adaptarse a las necesidades de las personas con ciertas discapacidades? La sociedad no creo que deba adaptarse, sino más bien tendría que ni siquiera acoger, porque como decía, somos todos seres humanos, ¿no? Entonces el hecho de ser humanos somos parte de esa sociedad. Lo que sí, de alguna manera, la sociedad necesita madurez en esas
condición, ¿no? De saber que hay personas que necesitan un poco más de tiempo para llegar a su objetivo, pero no, que no haya un limitante para el mismo, ¿no? Como digo, también depende de la condición con que esté cada una de las personas. Sería de hacer un análisis un poco más minucioso, qué tipo de factores son los que le impiden a la otra persona teóricamente ser normales, teóricamente. Todos somos, o tenemos las condiciones de ser humano. Por lo siguiente, ¿cuáles son los beneficios de la educación inclusiva para los estudiantes con discapacidad? Al menos considero que el tratarles por igual, hay el valor, digamos, no es un valor agregado, es el derecho que la persona tiene, ¿no? Entonces, por ende, no se le debería tratar por igual. Como decía, hay que ver ciertos factores puede ser por tiempo, puede ser por un poco la dinámica del estudio que tocaría adaptar a la persona nada más, pero de ahí no creo que deberíamos al menos ver a la persona como algo extraño, ¿no? Sino somos parte de él. El Creador nos ha dado ciertas condiciones y yo creo que bajo esas características tenemos que seguir mientras estemos. Hoy en día existe un problema grave, y es que en este caso un gran porcentaje de docentes etiquetan a los estudiantes, refiriéndonos a etiquetas como esta persona es un tonto, esta persona es un burro, lo cual no debería ser así. Nosotros, en este caso, como futuros profesores, debemos reflexionar sobre la práctica educativa que hacemos. ¿A qué me refiero con esto? Es muy importante que en lugar de ver defectos en esas personas, nosotros veamos, en este caso, virtudes y asimismo oportunidades de aprendizaje. Algo muy común hoy en día, y en este caso pues, sabemos que en diferentes lugares del mundo vamos a encontrar necesidades de aprendizaje, y aquí en el Ecuador, pues en las aulas eso se puede apreciar muy pero muy bien. Un error muy grave es que al momento de que contamos con niños con, en este caso, necesidades especiales, queremos evaluarlos de la misma manera que evaluamos a otra persona, y eso es un error muy pero muy grave. En este caso debemos adaptar nuestras clases a las condiciones del alumno, porque si no, básicamente cuando el alumno se adapta a lo que es, en este caso, el profesor, y no el profesor al alumno, se puede presentar un fracaso académico. Finalmente, pues muchas gracias por sus aportaciones, en este caso por su aportación, fue de gran ayuda, y de esta manera pues cerramos en este caso la entrevista. Solamente un comentario final con lo que acabas de mencionar. En cada etapa hay que analizar la situación, pero no creo que toda una aula, digamos, se deba adaptar a la persona. Yo creo que el análisis debe hacerse más bien el tratar de no excluirle y hacerle sentir diferente a la otra persona, sino más lo que ustedes están diciendo, más bien incluirle como una persona normal, pero con estas características, digamos, un poco diferentes para esa persona. Porque el instante que empezamos a hacer diferente todo, estamos hablando de una exclusión en vez de una inclusión, solamente eso. Muchas gracias.